En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Asiento, por favor. Estimados colegas, nos acompaña también el subsecretario de Telecomunicaciones, el señor Claudio Araya, y saludamos también a la Secretaría Ejecutiva. ¿Tenemos cuenta, por favor, Araceli? Sí, Presidenta, tenemos cuenta. En primer lugar, el oficio 4103 de fecha 8 de febrero del año en curso del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual remite acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y los representantes de la Confederación Fuerza del Norte, de la Confederación de Camioneros Centro-Sur y de la Confederación de la Producción y del Comercio de fecha 28 de noviembre de 2022 para dar término a la paralización de los camioneros en distintas carreteras del país. Este fue un oficio solicitud del senador Castro. En segundo lugar, un correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2023 del presidente de la Asociación Nacional Gremial de Importadores de Motocicletas, señor Cristian Reitz, por medio del cual hace presente la preocupación por una norma de la ley 21.539 que establece un plazo de 12 meses para regularizar la situación de los vehículos de dos ruedas que circulan sin el certificado de homologación. En opinión de la entidad que representa, dicha norma vulnera el principio de igualdad ante la ley al permitir a los infractores de la ley de tránsito contar con un plazo para cumplir con las normas legales. Por otra parte, señala que las empresas comercializadoras enfrentan costos adicionales para el cumplimiento de las exigencias normativas. Y en tercer lugar, tenemos un acuerdo de comité de fecha 27 de febrero, por el cual remiten a esta comisión el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre plazo de operaciones de furgones escolares correspondiente al boletín 13.486-15, cuyo objeto es prorrogar excepcionalmente y por una vez el plazo de antigüedad a los vehículos de transporte escolar en 2 años. Interesa conocer si dicha iniciativa se mantendrá vigente por el término de la pandemia de COVID-19. Este corresponde a un proyecto de ley que es una moción del senador Chaguán y de los ex senadores señor Bianchi, Letelier y Pizarro, que ingresó a la comisión el 5 de mayo del 2020, se aprobó por esta comisión el 12 de mayo, se aprobó solo en general a pesar de ser un artículo único, el 12 de mayo y quedó en estado de tabla, pero no se vio en la sala. Muchas gracias, Araceli. Queda a disposición entonces los oficios de los senadores y sus asesores y prontamente ella con el nuevo presidente se definirá una fecha para ver el proyecto de ley que ha sido remitido nuevamente a esta comisión. Sobre la cuenta, colegas, bienvenido, senador Castro. ¿No hay punto sobre la cuenta? Entonces pasamos al primer punto de la tabla del día de hoy, por favor, Araceli. El primer punto de la tabla es conocer la renuncia de la actual presidenta, elegir presidente y adoptar los acuerdos que estime pertinentes. Y el segundo punto de la tabla es iniciar el proyecto de ley. En primer trámite constitucional, iniciamos moción de los honorables senadores señores Osandón, señora Órdenes y señor Proens, que modifica la ley número 18.168 general de telecomunicaciones y la ley número 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de comunicaciones comerciales, informativas o publicitarias, correspondiente al boletín 15.638-15. Muchas gracias, Araceli. Como se establece en la tabla, el día de hoy me corresponde presentar la renuncia como presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Quiero comenzar agradeciendo el apoyo de cada uno de los colegas para sacar adelante las tareas que se nos encomienda como Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, también a la Secretaría Ejecutiva y, por supuesto, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como colegislador también en esta materia. Un saludo también muy afectuoso a todos aquellos que nos acompañaron durante este periodo, principalmente a los gremios de transporte, a las telcos, a la academia, ONG, en fin, un número importante de actores que sin su aporte también no habría sido sencillo sacar adelante los proyectos de ley que tenemos en nuestra agenda. A modo de resumen, estimados colegas, yo solo mencionar desde un punto de vista ya más cuantitativo, el número de sesiones celebradas durante este periodo alcanzó un total de 35 sesiones,
2 comisiones mixtas, es decir, tuvimos 2 sesiones relativas a comisiones mixtas. Y para mí es muy importante señalar que en el trabajo que tuvimos conjuntamente durante este año, ya son proyectos, que ya son leyes, los siguientes proyectos. El primero, el proyecto de ley que modificaba la ley número 19.300 de bases generales del medio ambiente, que es una moción parlamentaria y para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de evaluación de impacto ambiental, y se establecieron una serie de normas para el desarrollo de dichas actividades. Esto, por supuesto, ya es un proyecto de ley. Lo mismo ocurrió con un proyecto que modificaba la ley número 18.290 de la Ley de Tránsito para aplicar las normas relativas al personal de vehículos de bomberos y otros de emergencia, al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por último, tenemos también el proyecto de ley que prorrogaba, esto era un contexto pandemia, obviamente, las licencias de conducir hasta el año 2023, que es un tema que yo creo que vamos a tener que abordar porque también la prórroga ha tenido ciertos efectos para los temas de renovaciones. Y el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito para sancionar la organización, participación y en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, lo que conocimos como proyecto de ley de carreras clandestinas, un tema que está afectando a distintas regiones, que se ha ido masificando. Yo quiero agradecer porque partimos con una definición inicial y entendimos que no era solo carreras contra reloj, sino que también eran otro tipo de maniobras peligrosas, y finalmente también está hoy día como ley de la República. Y otra de las leyes que sacamos adelante es la ley que también modifica la ley de tránsito para suprimir la excepción a la exigencia patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile, 0 días sin patente, que también tiene que ver con los temas, es parte de la agenda de seguridad pública, pero obviamente fue algo que trabajamos intensamente en la comisión. Así que resultado de nuestro trabajo, a lo menos 5 leyes que están hoy día obviamente vigentes. Respecto a los proyectos en estado de promulgación y publicación, está el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que se ha revisado exhaustivamente en esta comisión, que es el proyecto CATI de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito. O sea, hoy día se requiere un ministro de fe cuando se pasa un semáforo en rojo, los temas de exceso de velocidad, y acá efectivamente lo que va a ocurrir es que se crea en parte de la institucionalidad que es el Ministerio de Transporte, en una de sus divisiones, un área para tener la gestión del control automatizado de infracciones de tránsito. Esto experiencia, revisamos la experiencia española, experiencia en Francia, y evidentemente que seguimos avanzando en eso y abordamos cada una de las indicaciones. Y el segundo proyecto que está en estas mismas condiciones, el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros, que se conoce como la ley Uber, que tuvo una larga discusión también en la comisión y en la sala, pero era necesario regular un espacio que a todas luces ya existía, pero no teníamos registro de conductores, no teníamos registro de vehículos, no teníamos registro de plataforma, y lo que queríamos era efectivamente al menos regular un espacio que de verdad estaba al arbitrio y discreción de quien se sumaba a esa tarea, así que creemos que es un tema muy importante en esta materia. Respecto a los proyectos aprobados en general y con plazo de indicaciones, que es lo que queda establecido y que estoy segura que el nuevo presidente ahí también le dará la prioridad, es el proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento, la ley de subsidios. Creo que ahí tenemos una tremenda tarea y no sé si vamos a tener siempre esta oportunidad de seguir ordenando y mejorando la gestión del transporte público, sobre todo en regiones, porque acá es inevitable hablar también de la ley espejo, es eso en el fondo. Y si bien yo creo que la red metropolitana ha mejorado significativamente su funcionamiento en la región metropolitana, la expresión que ha tenido las regiones generó la preocupación de cada uno de los integrantes de esta comisión. De hecho, yo revisaba hace pocos días primero no conocíamos en qué proyectos se invertían los fondos de la asignación regional, que es el fondo espejo. Los gobiernos regionales que informaron a transportes o a Hacienda, en general, tangencialmente están vinculados con temas de conectividad, pero
muy tímidamente, diría yo, en temas de transporte. Y en regiones que además nuestro transporte regulado genera aún más preocupación. Yo espero que ahí podamos tener una arquitectura que le haga sentido a las regiones y que finalmente las mejoras que vemos en lo que conocemos como Transantiago, red metropolitana, tenga expresión también en las distintas regiones. Y en muchas de las audiencias que recibimos fue parte también de las críticas. O sea, si vamos a hablar de electromovilidad, hablemos para todo Chile y no solo para la región metropolitana. Además del trabajo legislativo propiamente tal, nosotros como comisión analizamos una serie de temas desde abril a la fecha, que en cuanto asumimos la presidencia de esta comisión. Entre ellas, bueno, escuchar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones junto al subsecretario de la cartera Transporte y Telecomunicaciones acerca primero de las prioridades del ministerio. Fue el primer encuentro que tuvimos con ya recién asumido el gobierno. También tuvimos la presentación de la CEPAL acerca de que quiero sugerirlo también como parte de continuidad de la agenda, acerca del estado de avance de la Agenda Digital 2035. Esta comisión ha cumplido un rol bien importante primero la presentación de la agenda, que es una visión a largo plazo, un trabajo público-privado, con el apoyo técnico de la CEPAL y también con el trabajo conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con las empresas de telecomunicaciones y la Cámara de Infraestructura Digital. No es otra cosa que acelerar el proceso de transformación digital en Chile. Es una tarea bien compleja, pero también un espacio de aprendizaje porque establecimos 3 pilares, que uno que llamamos Chile Conectado o Cero Brechas, que ahí finalmente adoptamos el concepto de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero el objetivo es el mismo, que es acceso, uso y cobertura. Yo les quiero contar que también tuvimos la oportunidad junto al subsecretario Claudio Araya a fines de marzo, o sea, a fines de febrero, inicios de marzo, de estar en el Mobile World Congress, que es un encuentro ahí donde se presenta también todo lo que tiene que ver con las innovaciones y avances en tecnología móvil. Y claramente se reconocía mucho a Chile en términos de infraestructura, y lo quiero señalar ahí como fibra óptica, por la rapidez de la fibra óptica, tenemos un despliegue en infraestructura que además creo que se ha constituido en una política de Estado muy importante, fibra óptica austral, fibra óptica nacional, fibra Tarapacá. Entonces, tenemos un despliegue, tenemos carretera digital, hay que usarla. ¿Ah? En los accesos en términos de planes, creo que se ha hecho un buen trabajo ahí en relación subsecretaría con la empresa de telecomunicaciones para llegar a planes que sean accesibles para los ciudadanos, y espero que en la Cámara de Diputados también ya se resuelva el proyecto de ley que es Internet como un servicio público, como el agua, la luz, que pueda ser subsidiado mediante un mecanismo que habrá que definir. Yo creo que ese es otro de los proyectos que no está acá, salió de nuestra comisión y del Senado, pero que evidentemente tenemos que darle celeridad, porque parte de los aprendizajes, los chilenos, el 80% consumimos contenido. Entonces no estamos usando las herramientas tecnológicas, solo estamos siendo consumidores, y el tema de las habilidades digitales y los temas de seguridad, o sea, la ley marco de ciberseguridad que no está en esta comisión, pero creo que tiene harto vínculo con lo que hacemos y con el trabajo que estamos realizando. Así que solo destacar el trabajo que comienza con la Agenda Digital 2035 y que hoy día ha tenido expresión en giras tecnológicas, en el desarrollo de planes de conectividad efectiva. Vamos a trabajar también con la Fundación País Digital en los planes de habilidades digitales, que es donde creemos que hay un tremendo déficit, y hemos también establecido conversaciones con el gobierno, a quien agradezco y también la buena disposición para los temas de digitalización del Estado, o sea, no solo cuenta única. Chile tiene buenos avances en eso, pero la transformación digital es mucho más que eso. Nosotros postergamos algunos plazos para efectivamente en eso ser coherentes y dar cumplimiento con lo que establece la ley, y creo que otro de los grandes pilares es la digitalización de la economía. O sea, hay trabajos que se van a pulverizar en el camino, producto de la transformación digital, pero también hay otras oportunidades que aparecen en esa materia. Nosotros también recibimos colegas en audiencia a distintos representantes y directivos de los gremios del transporte.
público y privado. Yo solo reiterar mi agradecimiento porque siempre fueron un aporte para sacar adelante las leyes que estamos mencionando y en su estado de avance, a través de presentaciones, de cartas, y espero que ese trabajo conjunto se mantenga, particularmente en la discusión de la ley de subsidio. También conocimos, en palabras del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, que hoy día nos acompaña, el detalle de la agenda del Ejecutivo en materia digital. No tuvimos un año tan legislativo, pero bastante conversación respecto a agendas, planes y sobre todo en materia de política pública. Lo mismo con el ministro Juan Carlos Muñoz, quien se excusó de participar el día de hoy, acerca del congelamiento del precio de los pasajes de transporte público pasajero, un tema que generó preocupación, que efectivamente se prorrogó y será parte de los temas también que una vez que termine ese periodo de tiempo habrá que resolver. El tema del estado del proyecto Fibra Óptica Nacional también en materia de telecomunicaciones. Entre los temas que analizamos también vimos los problemas que afectan al gremio de los transportistas. También recibimos a los gremios de la región de O'Higgins a solicitud del senador Castro. Audiencia también, eso fue a solicitud, ahí tuvimos varias audiencias regionales. En el caso particular, a los operadores del subsidio terrestre de la región de Aysén, que ahí se están registrando muchos problemas con la oportunidad de los pagos en barcaza, en subsidio aéreo y en subsidio terrestre, que yo creo que una de las grandes tareas que tiene el ministerio ahí es ver cómo se genera un mecanismo que sea más rápido, porque la verdad que son meses de retraso y genera un perjuicio bien importante en los operadores de los subsidios terrestres, aéreo, lacustre y marítimo en las distintas regiones. Producto también del déficit de barcazas en el país y la falta de conectividad, sobre todo en la zona sur. También analizamos la situación de la conectividad, por ejemplo, en la comuna de Corral y también particularmente en la región de Aysén. Escuchamos a los lancheros del calle, de los temas de niebla, bueno, con niebla Corral, en fin. En diciembre, ya terminando el año, el ministro de Transportes presentó su plan antievasión en el transporte público, que es una variable importante ahí y que aparece también en la discusión de la ley de subsidio. Pues estamos incrementando montos, pero claramente también hay variables que hay que controlar. Y después ya hemos iniciado el año 2023 con las sesiones que tuvimos durante el mes de enero. Nos reunimos para analizar la falta de servicio de telefonía móvil e internet por parte de las empresas de telecomunicaciones en las distintas zonas del país. También nos acompañó el subsecretario Araya y hemos seguido revisando temas de congelamiento de tarifas de transporte público y obviamente los temas de conectividad y los problemas que se derivan a veces de la falta de servicio y los temas de los subsidios. Ha sido un tema que ha cruzado toda la agenda de esta comisión. Así que yo solo agradecer el apoyo de cada uno de ustedes. La próxima semana ya asume el colega Enrique Van Rieselbergher la presidencia, así que primero con todo el apoyo, estoy segura que se continúa un trabajo como lo hemos estado realizando y la verdad que mis mejores deseos para esa gestión. Así que eso de mi parte me parecía que era responsable también hacer una suerte de cuenta pública porque es un trabajo que hemos realizado en conjunto con el ministerio, y agradecer especialmente también a la Secretaría Ejecutiva por el apoyo ahí que me brindaron durante todo este año. Así que es mi palabra, estimados colegas. Abro la palabra si nos seguimos con el segundo punto de la tabla. Muchas gracias. Senador Van Rieselbergher. Sí, muchas gracias, presidenta. Primero, agradecerle el recuento. A veces la velocidad del día a día nos impide hacer un ejercicio de revisión de lo productivo que fue el año legislativo en esta comisión, así que felicitaciones por su presidencia. Antes de pasar al punto 2, quería ver la factibilidad que pudiéramos acordar un oficio. Lo que pasa es que en el Gran Concepción, fruto de un problema en un puente ferroviario, se está viviendo una situación en materia de congestión vehicular
bastante trágica, digamos, bastante compleja. Y está pendiente desde hace un año la aprobación del perímetro de exclusión de el Gran Concepción. Es el perímetro de exclusión que incluye a 7 comunas: Apenco, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Hualqui, San Pedro, y que una vez que se apruebe va a permitir una serie de mejoras, particularmente en el transporte público, control a través del GPS, mejora en las puntualidades, en la regularidad del transporte, etc. Esto está hace como el último ingreso por parte del Ministerio de Transporte a la Contraloría General de la República. Se hizo aproximadamente hace una semana o poco más atrás, ¿ya? Entonces, no sé si es posible, Presidenta, que pudiésemos acordar oficiar al Contralor General de la República, tuviera bien acelerar al máximo esta última revisión, que esperamos sea la última, para que la Contraloría pueda tomar razón de esto, y de tal forma que el perímetro de exclusión comience a ejercer en estas 7 comunas de Concepción lo antes posible. Eso. ¿Se acuerda entonces? Si hay acuerdo de la comisión, va a enviar entonces el oficio a la Contraloría General de la República. Sí. Por eso, es que este fue un paréntesis de la cuenta que no. Sí, porque si bien existe un acuerdo, tenemos que formalizar la elección del nuevo presidente de la comisión. Así que yo quiero proponer. ¿Ah? Yo quiero proponer al senador Enrique Van Rieselbergher para que asuma la nueva presidencia. Senador Castro. Junto con agradecerle a usted el periodo que me ha tocado conocerla como presidenta de la comisión. Este es un área que yo no había tenido a cargo antes en mi tarea legislativa, así que no solo he aprendido y he interlocutado con las autoridades, sino que tengo más entusiasmo para los temas de transporte y telecomunicaciones en el tiempo que viene. Estoy seguro que nuestro colega Van Rieselbergher seguirá la senda del diálogo y del entendimiento con todas las autoridades para avanzar en estas áreas sociales tan importantes. Voto a favor. Muchas gracias, senador Castro. Dada que hay una propuesta, vamos a colocar en votación la elección del nuevo presidente. En votación, por favor, Araceli. Senador Van Rieselbergher. A favor. Senador Castro. Apruebo. Me quedo con a favor. la nomenclatura antigua. Elegido por unanimidad el senador Van Rieselbergher. Genial. Felicitaciones, colega, ya a partir de la próxima semana. Sí. Sí. Tranquilo nomás. Ahí. Sí. Se quería parar. Ahí ya entregamos todos los antecedentes. Ok. Si no hay más comentarios respecto al punto 1 de la tabla, vamos a pasar al punto número 2, por favor, Araceli. El punto número 2 es para iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señores Osandón, señora Órdenes y señor Proens, que modifica la ley número 18.168 general de telecomunicaciones y la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de comunicaciones comerciales, informativas o publicitarias, correspondiente al boletín 15.638-15. Para el análisis del proyecto contamos con la participación del señor subsecretario de Telecomunicaciones. Muchas gracias, Araceli. Entonces le damos la palabra al subsecretario de Telecomunicaciones, el señor Claudio Araya. Tiene la palabra, subsecretario. Gracias, presidenta. Tenemos la presentación para mirar. Primero decir que nos parece un buen proyecto, es absolutamente proconsumidor. Entendemos que los derechos de los usuarios hay que defenderlos en todos los frentes, y acá efectivamente hay una situación en la cual se producen algunos abusos, y también sucede que la regulación actual facilita la comisión de ciertos fraudes. Y creo que este proyecto aborda ambos temas y nos parece que es absolutamente pertinente. Además vemos que no hay robo de gasto fiscal, por lo tanto no hay inconveniente procedimental.
¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, un poco a modo de resumen, lo que se plantea es que todas las comunicaciones telefónicas o vía mensajería corta que se efectúen con fines publicitarios comerciales sean hechos con numeración especial. Específicamente estamos hablando de numeración corta, ¿cierto? Que muchas veces uno recibe llamadas o mensajes de números como el 5690 que corresponden a números especiales de servicio, no a los números normales de 11 dígitos de los teléfonos móviles, ¿no? Al hacer esto, por una parte, como estas numeraciones las asignan las compañías de telefonía, ¿eh? Son asignaciones especiales, no a cualquier abonado. Cuando uno va a comprar una línea siempre va a asignar un número largo. El contar con números cortos de alguna forma permite prevenir fraudes, ¿no? O sea, obviamente debe estar acompañado de concientización a la ciudadanía respecto a que los números móviles completos no son oficiales de las empresas, ¿no? Con la salvedad que está en el proyecto de ley, que son las llamadas extrajudiciales de cobranza. Todo lo demás de información, publicidad comercial, debe estar con una numeración diferente y eso va a permitir identificar ese tipo de llamadas. Siguiente, por favor. Ahí, respecto a lo que sucede hoy día en la industria, esto aborda una parte del problema y creemos, a modo de conclusión, que va a haber que abordarlo de manera más integral, pero la parte que aquí se aborda, que es lo que puede verse desde la legislación de telecomunicaciones, ¿no?, es lo que tiene que ver con llamadas telefónicas y con SMS. ¿No? Ustedes saben que hoy día es cada vez más frecuente que se hagan campañas publicitarias a través de WhatsApp, ya tanto con telefonía como con mensajes de texto, y eso queda fuera del ámbito que puede regular la Sociedad de Telecomunicaciones por la neutralidad de la red. Nosotros solamente vemos pasar datos en las redes, no se regulan contenidos, ¿no? Entonces aquí estamos exclusivamente en el ámbito de lo que son las llamadas telefónicas y la mensajería. La siguiente, por favor. Y como les decía, nos parece adecuado regular, nos parece además que es un texto simple y por lo tanto facilita mucho su comprensión, así es que no sé si vamos a tener de parte del Ejecutivo alguna indicación, porque lo que vimos nos pareció satisfactorio, igual lo está revisando el equipo técnico, normativo y de jurídica, pero en principio nos parece un proyecto que debería avanzar. Siguiente, por favor. Sobre la modalidad, creo que es necesario tener alguna conversación. Hay dos formas de hacer esto, el option in o el option out. Si vamos por el in, es una forma más restrictiva, que en lo que no se pueden enviar mensajes de texto o hacer llamadas telefónicas sin el expreso consentimiento previo del usuario. O sea, usted como usuario se registra previamente y dice estoy habilitado o acepto recibir este tipo de comunicaciones, y si usted no lo hace, no lo pueden llamar, no le pueden mandar mensajes de texto. Es bien restrictivo, ¿ya? El option out lo que hace es que cuando se recibe una llamada, uno puede optar por desuscribirse para no volver a recibir llamadas, ¿ya? Parecido al no molestar que existe como servicio, pero esto ya más arreglado. Y ahí hay que tomar una definición de efectivamente si vamos por la modalidad más restrictiva, que es el option in, o nos quedamos con una modalidad más cercana a lo actual, que es el option out. Siguiente, por favor. Y lo otro que, como les decía, esto tiene un tema más amplio de uso. Por ejemplo, cuando uno recibe una llamada de una de estas campañas promocionales, una pregunta legítima que se hace es cómo ellos subieron mis datos, ¿ya? Y aquí hay un proyecto de ley que protege los datos personales y hay que armonizar que este proyecto de ley no se contradiga o no se sobreponga a lo que dice el proyecto de ley de protección de datos personales. Siguiente, por favor. Y esto, solo a modo de conclusión, como les decía, aquí estamos viendo lo que ocurre en las redes de telecomunicaciones, vale decir, llamadas telefónicas, SMS, todo lo que es Internet, para nosotros es simplemente tráfico de datos, y parece que este proyecto de ley en algún minuto va a requerir complementarse con algo más amplio en materia de comercio electrónico, que también proteja al consumidor de los otros tipos de campañas que se hacen a través de Facebook, de WhatsApp u otras plataformas digitales. O sea, consideramos que esto es súper apropiado, desde el Ejecutivo apoyamos la moción, ¿ya?
pero parece que también va a haber que avanzar un paso más allá en lo que se hace a través de plataformas digitales. Y esa es la opinión que tenemos. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, esto sin duda que hace parte de la agenda que viene. Estamos en primer trámite constitucional y efectivamente fue pensado en base a la protección de los derechos de los consumidores. Recibimos una serie de mensajes y llamadas telefónicas que al menos que creemos que es importante regular. Ahí hay que acordar que otros invitados vamos a convocar para que se refieran en específico a esta moción parlamentaria, pero creemos que nos va a abrir un espacio de conversación para irla ajustando y sobre todo también es parte de los desafíos que vienen, o sea, vamos a tener que hablar de los temas de cómo se habla con la ley de datos personales, pero evidentemente las plataformas, lo veíamos también en nuestra experiencia, la gira tecnológica, están cambiando significativamente nuestro formato y estilo de vida, entonces están quizás muy presentes, hay que regular este tipo de llamados en esta y mensaje o SMS que se reciban. Eso es lo que establece un poco el proyecto de ley. Se ofrece la palabra, senador Castro. Sí, bueno, saludar al subsecretario y decirle que este es un tema muy sensible en la ciudadanía, porque hoy la lucha en los mercados es por obtener bases de datos. Esa es parte de la lucha mundial y al interior de cada país en los comercios. Entonces, quiero hacerle algunas preguntas para clarificar un poquito el escenario en que estamos. ¿Cuál es la percepción que tiene la Subtel respecto al nivel de regulación del tráfico de datos? Es decir, del comercio de datos de distintas instituciones, desde el retail, desde los servicios, desde compañías a otras compañías, en fin, ¿cuál es el nivel de regulación o observación que tiene la autoridad regulatoria sobre cómo se está comportando en eso el mercado? Segundo, ¿cuál es el nivel de denuncia? Nos vemos, senador. Perdón, senador. Gracias por acompañarnos, senador Castro. Que le vaya muy bien. Su pasada fue breve. No, que voy a mi comisión. Bienvenido cuando quiera. Que le vaya muy bien, senador. Preguntarle sobre cuál es el estado de denuncias ciudadanas en CERNAC o en otros lugares por interrupción, llamadas impropias, llamadas de robots o bots en ofertas, estafas, que hoy día se están recibiendo. Quiero entender si está subregistrado, si la gente va a algún lugar a denunciar, no hace nada, qué está sucediendo. Tercero, me gustaría entender por lo que antiguamente en la telefonía celular era el número privado, que uno incluso pagaba un poco más en su plan y tenía un número privado, y aquí en el mundo parlamentario se usaba eso, y no sé si todavía esto existe o no, si esto está controlado, regulado de la Subtel, de que uno llame o reciba una llamada de un número oculto. Hoy, ¿qué ocurre con eso? Me gustaría saber qué ocurre con el SMS, esta que era la clásica forma de interacción que hoy día está en un segundo plano, pero que tiene un costo, y que hoy día existen empresas que se dedican, y eso lo sabemos en la política, en las campañas, que se dedican a la venta de mensajería de texto a electores, en distritos, en comunas determinados. Entonces uno se imagina volúmenes de información, de números que están circulando. ¿Y qué ocurre, por último, subsecretario, con las aplicaciones identificadoras, bloqueadoras de llamadas? Porque si uno va a su Apple Store o la página de aplicaciones, yo, por ejemplo, le quiero decir, yo bajé una por recomendación de un amigo que se llama Truecaller, que es un identificador de llamadas y que me identifica spam o llamadas indeseadas o estafa, qué sé yo, y esa aplicación es gratuita, se sumerge en el teléfono con toda la base de contactos que uno tiene y le va prendiendo luces azules, rojas, qué sé yo, depende de quién es, respecto de quienes tienen plan, no respecto a los prepagos. Obviamente, que no sé cuál será la distribución hoy, antes era el volumen de prepagos, hoy día me imagino que los planes son más. Y así existen bloqueadores, existen una serie de cosas.
¿qué pasa con esto? ¿Qué regulación tiene esto? ¿Hasta dónde estamos en el límite de la legalidad o no? Hay aplicaciones que se ofrecen para monitorear otros teléfonos, para introducirse en el WhatsApp de otro teléfono, para introducirse en mensaje de texto, o aquellas que dicen, usted si le coloca a su hijo un mensaje de texto, o a su señora, o a usted lo va siguiendo y lo monitoriza todo el día y sabe dónde está por geolocalización, porque nosotros vamos a saber dónde va a estar. Todo esto está en la oferta. Hoy día existe en el mercado. Entonces, yo le pongo todas estas aristas que son parte del escenario de la telecomunicación hoy día, que está súper, yo diría, con un menú enorme de alternativas, y los usuarios muchas veces no saben a qué atenerse, qué es verdadero, qué es cierto, qué es lo que, si yo abro tal cosa, me van a espiar a mí, porque yo quería saber algo más, y resulta que soy yo el interferido, porque me toman a mí mis bases de información. Un poco eso para situar un poquito en la temática de lo que nos aborda. Muchas gracias, senador Castro. Yo creo que es importante la reflexión que hace, porque hoy día ya no es solo un tema de telecomunicaciones, no es solo hablar de irrupción de nuevas tecnologías, sino que a la base de todos estos cambios también está como dato primordial, valga la redundancia, los datos. O sea, lo que hace funcionar la inteligencia artificial es cierto cúmulo y masa crítica de datos. Y por lo tanto, bien vale la pena preguntarse que quien controla esa información también controla otros espacios, y es un poco lo que está ocurriendo con distintas plataformas. Hay aplicaciones hoy día como el ChatGPT, que con un par de ideas la inteligencia artificial arma un discurso. A veces algunas aplicaciones están yendo más allá yo diría que incluso la lógica de la predicción. Como lo mencionaba el senador Castro, hay experiencia además en temas de electorales y de la política. O sea, la elección en Estados Unidos, en su minuto del presidente Trump, estuvo también relacionado a la venta de datos desde Facebook a Cambridge Analytica, y con mensajes muy acotados de acuerdo a la función algorítmica a los electores. Por lo mismo, algunos ya están hablando de democracia versus infocracia. Entonces, el espectro al que llevamos en el desafío del futuro, nosotros en la Comisión también estamos con estos temas. O sea, Chile tiene que tener políticas de inteligencia artificial, una ley de protección de datos, garantía de la privacidad. Creo que esos son parte de los grandes temas, y que van más allá incluso de la cartera. O sea, la SECPRES hoy día está con la agenda de transformación digital. Creo que en esto tiene que haber política de Estado. Y aprovecho de mencionar, nosotros hemos revisado toda la experiencia española, la Carta de Derechos Digitales. Si los ciudadanos también, el tema de los derechos también, tenemos que ir garantizando nuevos derechos de acuerdo a los nuevos cambios. Así que, bueno, yo espero que este proyecto de ley, que es más modesto, pero nos permita también, porque creo que también tenemos que hablar de la modernización de la Ley General de Telecomunicaciones, de acuerdo a los tiempos que corren. Subsecretario tiene la palabra. Senador Van Rieselbergher. Muchas gracias, muy breve. Muchas gracias, presidenta. A través suyo saludo al subsecretario. Y tenía dos consultas. La primera es respecto a la modalidad. ¿Qué es lo que más se ve en el mundo desarrollado? ¿El in o el out? Digamos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, en relación a la ley de datos personales y este proyecto de ley. ¿Este proyecto de ley complementa o refuerza la ley de datos personales, o norma algo que no estaba incorporado, o se monta sobre ella, sobre algo que ya está incorporado en esta normativa mayor que es la ley de datos personales? Eso, presidente, gracias. Gracias, senador Van Rieselbergher. Subsecretario. Gracias, presidente. El senador Castro me paseó por toda la tecnología. Vamos a ver cómo podemos responder. Yo creo que como concepto general tenemos que asumir que hoy la tecnología va más rápido que la regulación, ¿ya? Y por lo tanto muchas cosas que podríamos estar regulando hoy no van a tener sentido tal vez dentro de un tiempo, y estamos recién visualizando impactos que tienen ciertas tecnologías y en las cuales hasta hoy nosotros mismos hemos cerrado el espacio para la regulación. Me refiero específicamente a lo que es la neutralidad de la red, ¿ya? La neutralidad de la red
lo que hace es permite un buen desarrollo de la tecnología gracias a que no discrimina tipos de tráfico. Básicamente lo que pretende hacer es que las empresas que transportan los datos no discriminen esos datos según la función que están cumpliendo. Y esto ha sido un facilitador para que se desarrollen aplicaciones muy útiles para la ciudadanía, ¿ya? Como por ejemplo las llamadas de voz sobre IP usando las distintas plataformas que así lo permiten. Hoy día, cuando nosotros venimos a regular en las redes de telecomunicaciones el uso que se hace de las plataformas, estaríamos yendo en contra de lo que se plantea en la ley de neutralidad y por lo tanto habría que pensar si conceptualmente es en la ley general de telecomunicaciones donde tenemos que tomar estos resguardos o debe existir otro cuerpo legal que regule a la tecnología como un todo, ¿ya? Y ahí me voy al tema de cuál es la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. La senadora mencionaba el caso Cambridge Analytica, por ejemplo, que lo que hizo es muy en el límite por fuera de la ética, ¿ya? Pero no es el único caso. O sea, nosotros hoy día estamos siendo objeto de bombardeos de propaganda dirigida, ¿ya? Sabemos que hay aplicaciones de reconocimiento facial en que, por ejemplo, los dueños del Madison Square Garden impedían el ingreso a eventos deportivos de abogados que hubieran demandado a la compañía. O sea, una relación absolutamente ajena y que simplemente vulneraba un derecho de circulación producto de una situación exógena, haciendo uso de la tecnología. Entonces, quizás se requiere un marco normativo más amplio en materia de comercio electrónico, o sea, qué es lo que se puede y no se puede hacer en materia de publicidad, de información y de ventas, ¿ya? En que esto sea solo una parte. Que creo que hay que pensarlo ya no en el ámbito de las telecomunicaciones, pero sí en el ámbito de las tecnologías de información. Cuando hablamos de una transformación digital del Estado, de la economía, de la sociedad, esa transformación digital debería estar sujeta a ciertas regulaciones, ¿ya? Y hoy día no tenemos esas regulaciones, no existen. Cuando no hay una regulación uno se va a la norma general, ¿no? Y la norma general nos permite hoy día perseguir algunas cosas o controlar algunas cosas, pero en la medida en que más actividades humanas se trasladan desde el mundo físico hacia el mundo virtual, ¿eh? Más se notan las falencias de los marcos regulatorios aplicables, ¿eh? Hoy día los delitos se están trasladando al mundo digital y de manera acelerada, y no tenemos, por ejemplo, la ley marco de ciberseguridad que nos debería permitir abordar esos delitos de manera adecuada. No, todavía no la tenemos, ¿eh? Hay delitos que se cometen usando las plataformas, pero como nosotros no regulamos el uso de las plataformas, no tenemos un espacio para la prevención de esos delitos. Entonces, ahí hay un debe que es mayor que solamente las telecomunicaciones. A mí me toca decirlo porque trabajo en tecnología, digamos, pero va más allá de lo que son las telecomunicaciones. Y eso yo creo que es un concepto general que deberíamos abordar como sociedad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, y ver cómo lo podemos abordar de manera inteligente que nos permita responder a tiempo. Porque es cierto que tenemos que modernizar la Ley General de Telecomunicaciones, una ley que ya tiene más de 40 años, que fue hecha para un país que tenía 300.000 líneas telefónicas. Esas eran las telecomunicaciones de Chile en esa época. Hartas cosas han cambiado desde entonces, hay que cambiarla. Pero probablemente esa ley la logremos cambiar en los próximos 2 a 3 años. Y probablemente nuestros problemas de la tecnología no van a tener que ver con las redes IP. Entonces, me parece que hay que darle una mirada un poco más grande, un paraguas más grande, ¿no? Eso le voy a tener que comprometer, senador, una minuta, porque no tengo el dato de cómo se comportan los tráficos de estos servicios, ni tampoco tengo un ranking de denuncias específicas por temas de llamadas publicitarias, ¿ya? Entonces tengo que pedir que me construyan ese ranking y se lo hago llegar a la comisión. Respecto al uso de números privados, efectivamente el uso de números privados existe. Uno como suscriptor puede pedir que su número no se publique. Hoy día no se publica la guía telefónica, que era lo que originalmente dio inicio a este servicio de número privado, era que no apareciera su número en la guía telefónica. Hoy día esas guías ya no existen en la práctica, y lo que existe es que se comparten contactos, y lo que más existe y que podría dificultar o hacer inútil una regulación es que uno entrega la información. Cuando uno suscribe un servicio de cualquier índole, le piden un montón de datos y uno dice, bueno, yo quiero el servicio, entrego esos datos. Y el problema está, y por eso que esto está relacionado con la ley de protección de datos personales, es que esos datos después circulan por las redes. O sea, yo
por contratar una suscripción a un diario, por contratar un servicio de telecomunicaciones, entrego información, y esa información no debería estar fuera del ámbito en el cual la contraté, y sin embargo esa información circula. Y por lo tanto, ahí hay una relación directa en estas empresas que hacen estas llamadas publicitarias a base de datos, ¿de dónde las sacan? ¿Ya? Por 7.000 pesos usted se compra una base de 200.000 números telefónicos válidos. Eso es lo que cuesta en el mercado informal de la Internet. Entonces, también tenemos que ir a regular ahí, digamos, porque por alguna razón el dato que usted le entregó a un periódico o a un banco o a un servicio de telecomunicaciones está circulando en las redes. Y ahí también tenemos que normar para que estas llamadas sean hechas por quienes válidamente pueden hacerlo. O sea, si usted es cliente de Falabella y Falabella lo llama, bueno, está bien, está dentro de lo que usted aceptó cuando suscribió un contrato. Pero si usted es cliente de Falabella y lo llaman de Claro, de WOM, de Entel y de Movistar, bueno, ¿cómo supieron cuál era mi número? ¿Sí? Entonces, hay una relación ahí que tenemos que preocuparnos de que quede armónica, de que no vaya a ser cosa que hagamos una definición distinta, por ejemplo, en la distinción entre cliente y usuario, ¿sí? O que normemos que, o simplemente omitamos el hecho de que los números no tendrían por qué ser de dominio público, los números personales de la gente no tendría por qué ser de dominio público, tampoco deberíamos omitirlo. A eso me refería con esta armonización. Bien. Respecto al SMS, el SMS, la verdad es que venía muriendo. De hecho, creo que muy pocas personas usan el SMS como forma de comunicación interpersonal. Sin embargo, ha recibido 2 inyecciones de vitalidad. Una tiene que ver con la publicidad, justamente, y hay otra, y que tenemos que tenerla a la vista para no sobreregular, que tiene que ver con los mecanismos de autenticación. Hay bancos que usan el envío de un SMS, un número personal. Hay el mismo WhatsApp, por ejemplo, cuando uno genera autenticación con 2 niveles, el segundo nivel es un SMS enviado al número, porque las redes telefónicas sí autentican, o sea, solo entregan al número destinatario, no lo entregan libremente por una red IP. Por lo tanto, el SMS hoy día tiene una segunda vida, y esa segunda vida nos genera el espacio de problemas que tiene que ver con estos usos comerciales no autorizados, pero también hay un espacio de garantizar la seguridad de las personas que hay que cautelar. Entonces, en una regulación no podemos ser tan taxativos. Por ejemplo, sería eventualmente una excepción a la fórmula que se está planteando acá de numeración específica, numeración corta para las llamadas comerciales. Eventualmente podría haber una excepción para los casos de autenticación o de verificación de identidad. Solo como una idea, tal vez no sea necesario. Entonces, el SMS hoy día está con un segundo aire, y ese segundo aire tiene al menos una parte que es sumamente útil, que es este mecanismo de verificación de identidad. ¿Qué tarifa promedio tiene hoy día? Está entre 1,3 y 1,7 pesos por mensaje, lo que cobra el operador de la red móvil al broker que hace el envío masivo de SMS. Esto dejando fuera un caso que está hoy día en la Fiscalía Económica de un operador que hizo una diferenciación, al parecer un poco artificial, entre SMS de origen nacional e internacional, y que aplicó una tarifa distinta. En el caso normal es esa tarifa en el rango entre 1,3 y 1,7 pesos por mensaje. Respecto a las aplicaciones que identifican y bloquean llamadas, efectivamente Trucol y otras hacen eso en base a análisis de numeración, ¿ya? Hay personas que están poblando numeración con números que se identifican como spammer, tanto de mensajería como de llamadas, ¿ya? Son confiables en ese sentido, ¿no? En la medida que se mantienen actualizadas. Siempre existe la posibilidad de que alguien que quiera llamar se compre un prepago y haga la llamada de un número diferente, pero efectivamente permiten algún nivel de protección. Es mucho más radical y efectivo lo que se está proponiendo. O sea, si uno no debería aceptar llamadas de un número desconocido que no quiera recibir, si uno sabe que una llamada con 4 dígitos o con 5 dígitos es una llamada comercial, ahí uno puede tomar una decisión informada si recibe o no la llamada. Por lo tanto, es mucho más efectivo que estos identificadores. Y además, yo creo, siempre se puede equivocar en esto, pero yo creo que los internos de Colina 2 no van a tener acceso a numeraciones cortas. Por lo tanto, también es un mecanismo que puede ayudar a proteger a la población de fraude, porque estas llamadas comerciales hay algunas que son fraudulentas. Entonces, aquí hay también un mecanismo adicional de protección. Les vamos a agregar
La experiencia comparada todavía no la tengo, senador, ya, pero vamos a buscar experiencia comparada porque en principio uno podría tender a ir a la modalidad más restrictiva, que es el option-in, pero prefiero ver qué se está haciendo. Podría ser una sobreregulación eventualmente. Y sobre el punto, también yo le pediría que a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos haga un análisis comparado respecto a esta legislación. Por favor, ahí, right. Muchas gracias, subsecretario. Creo que abordé todos los temas. Sí. No, se agradece. No sé, sobre el punto, colegas, yo creo que está claro el objeto de este proyecto de ley, que es una moción parlamentaria. Vamos a continuar ahí haciendo revisión de este tema y creo que con eso también ya tenemos parte de lo que puede ser la agenda de este nuevo periodo. Así que nuevamente solo agradecerles a todos, a todas, a nuestros asesores legislativos también, que siempre están tras bambalinas, pero ahí trabajando para que podamos contar con nueva legislación y por supuesto la Biblioteca del Congreso Nacional, que es integrante permanente acá del trabajo de la comisión. Muchas gracias y entonces habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.